Continuamos con nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg en la pregunta 25. En la pregunta 24 abordamos brevemente cómo están divididos los artículos del credo apostólico, que es un resumen de las creencias esenciales, fundamentales de todo cristiano. ¿Qué es lo que un cristiano debe creer para ser verdaderamente cristiano? Eso está resumido en el credo apostólico. Ya vimos cómo se dividen los artículos en Padre, Hijo, Espíritu. Y antes de abordar el primer artículo en el Padre como Creador, y complementando lo que dije un poco en la pregunta 24, la pregunta pasada, vamos a abordar un tema que es principal, que aborda el credo y que es lo más central, lo más principal para entender qué es lo que todo cristiano debe creer. Punto 1, 1.1. Lo más fundamental que un cristiano debe creer para ser cristiano es en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, una sola esencia divina. Por eso el catecismo aborda esta pregunta antes de entrar de lleno en el credo, antes de exponer hermosa y bíblicamente este credo. Tenemos que entender una realidad. No hay cristiano que no crea en la Trinidad. Si bien los artículos se dividen en las personas de la Trinidad y nos explican sus funciones, y abordamos en la pregunta pasada que eso no significa que el Hijo no sea creador o que el Espíritu no sea creador, etc. Sí es importante que abordemos lo más fundamental del cristianismo, y es la Trinidad. Esa es la doctrina fundamental y necesaria, número 1, para entender la esencia del cristianismo. La pregunta 25 entonces nos dice, si no hay más que una esencia divina, ¿por qué nombra tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y la respuesta es porque Dios se manifestó así en su palabra, de manera que estas tres personas son el único, verdadero y eterno Dios. ¿Cómo sabemos que la Trinidad es verdad? ¿Cómo sabemos que esta doctrina fundamental es realmente bíblica, verídica y cierta? Y es porque Dios se manifestó así en su palabra. O si lo ponemos en términos más teológicos, porque Dios se reveló así en su palabra. La Trinidad es algo que Dios le revela al hombre en su palabra. Cuando vamos al catecismo no hay otra forma de ver y entender la realidad de que Dios es una esencia divina, tres personas, sino es porque Él mismo revela esta realidad de sí al hombre, que es imposible de comprender incluso en lo que nos ha revelado, en lo que poco que podemos entender de esta hermosa realidad. Comienzas con la palabra, ¿sí? Estamos hablando acá de que por la revelación especial, por este acto revelativo de Dios a los hombres, podemos ver y entender de manera muy limitada esta realidad de que tenemos un solo Dios en tres personas. Mateo 3, 16 y 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu Santo bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. El Hijo encarnado, el Espíritu y el Padre hablando. Tenemos acá una manifestación, una revelación de este único Dios en tres personas. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús claramente dice, ustedes son introducidos al reino de Dios, a la comunidad del nuevo pacto, solo en el nombre de la Trinidad. Si no es en el nombre de la Trinidad, no están bautizándolos
de forma correcta. ¿Por qué? Porque la Trinidad es esencial. ¿Sí? En la Trinidad tenemos la revelación de la esencia de Dios. 2 Corintios 13, 12 y 14. Salúdense unos a otros con beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. Acá tenemos de nuevo una revelación de la Trinidad. Y no es la única. Sí, podemos verlo a lo largo de las Escrituras. Estos son ejemplos que nos da el Catecismo. Pero entendemos entonces que si se habla de una sola esencia divina, porque hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Dios se reveló así. Y como Dios se reveló así, y esto es lo que se nos ha revelado a nosotros, y es verídico, y es sin error, entendemos entonces de esta manera, de manera que estas tres personas son el único, verdadero y eterno Dios. ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? Esa es la pregunta que va más allá de nosotros. Tenemos revelaciones de cómo este Dios trino actúa y cómo eso nos revela de su esencia, de su ser. Pero sabemos que Él es una sola esencia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es algo que sabemos y que creemos, si bien no lo entendemos perfectamente, porque es imposible entenderlo perfectamente, es un misterio, es el misterio de la Trinidad, pero es verdad. Y por fe creemos y entendemos que así es. Entendemos muy limitadamente, no comprensiva y exhaustivamente, pero entendemos. Lo primero que entonces nos muestra la división de estos artículos es que hablamos de un solo Dios, tres personas. El centro y la doctrina fundamental de la fe cristiana es la Trinidad. Desviarse a la izquierda o a la derecha es desviarse del cristianismo. No estamos hablando de un Dios superpoderoso y dioses chiquitos, no estamos hablando de tres formas de un mismo Dios, tres partes de un mismo Dios, estamos hablando de tres personas, una sola esencia divina, un solo Dios, Santísima Trinidad. Eso es lo que estamos hablando. Y a pesar de que buscamos analogías y metáforas que nunca ayudan y que nunca son buenas para entender esto, la palabra es clara. Una esencia divina, un solo Dios, tres personas. Esto es lo primero que confiesa el credo, esto es lo primero que confiesa la fe cristiana, y esto es lo más fundamental y central para toda persona que quiere llamarse a sí mismo cristiano. Entendiendo entonces esta realidad, abordaremos el primer artículo del credo apostólico y cómo esto nos enseña las doctrinas fundamentales del cristianismo.